Casa de Oración Santa Fe te invita a sus servicios los miércoles 8 p.m., domingo 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados Plaza Fiesta Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Una vez más y vamos a orar por la palabra en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de venir a reunirnos un día más en este lugar, por reunirnos, Señor, para adorarte, por reunirnos, Señor, para buscar de tu palabra. Es un privilegio, Señor, una oportunidad más que tú nos estás dando, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que no pudieron venir en esta noche. No sabemos las circunstancias, Señor, pero tú bien las sabes, Padre. Oramos por ellos, que tú les fortalezcas, les levantes, les animes, Señor. Les des esa fuerza, Señor. Te pido, Padre, que me des la sabiduría para compartir, Señor, esta tu palabra, Señor, que tú tienes en esta noche, Padre, y que cada corazón, Señor, esté dispuesto de recibirla, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, yo le invito a que me acompañe al libro de Efesios 6:10. Efesios 6:10. ¿Se acuerdan todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de la armadura de Dios? Hemos visto cómo Pablo ha estado hablándole a la iglesia de Éfeso. Pero esta palabra, Señor, mis hermanos, también es para nosotros, amén. Esta palabra también es para nosotros, porque sabemos que toda palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros debemos recibirla también, recibirla en nuestras vidas. Eso es muy, muy importante, ponerle mucha atención a cada enseñanza que hay aquí en este lugar a través de nuestros pastores. Muy importante también que lo anote. El tema entonces, mis hermanos, de esta noche, le titulé No te detengas, no te detengas, esfuérzate. Y dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Está claro el mensaje? Que nos debemos de fortalecer, ¿en quién? En el Señor y en su poder. Y en su poder, no en nuestras fuerzas. No en nuestras fuerzas, mis hermanos, porque nosotros nos cansamos, porque nosotros nos debilitamos, nosotros nos desanimamos. Pero si nosotros nos fortalecemos en la palabra de Dios, en el poder de Dios, podemos seguir adelante y no estamos detenidos. No nos paramos solo a mirar las cosas a nuestro alrededor. Amén. No te detengas, ese es el tema, no te detengas, esfuérzate. Como título le puse, ¿qué te impide? ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué nos impide avanzar como cristianos? Recibimos a Cristo en nuestras vidas, dijimos, sí, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi Señor, ven y gobierna en mí. Aceptamos a Cristo en nuestra vida, pero las circunstancias a nuestro alrededor, los problemas, de repente nos llegan a detener en nuestra vida. Y muchos retroceden. Muchos están detenidos y no avanzan. ¿Cuántos escucharon el mensaje iniciando el año 2026? Y al día de hoy, algunos ya no están. O quizás se fueron a otros lugares, ¿verdad? A escuchar. Si fueron a otros lugares, qué bueno. Para seguir creciendo, para seguir adelante.
Pero ¿y si no? Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Pero muchos están recibiendo al Señor. Y esas son las misericordias, las maravillas de Dios. Amén. ¿Qué te impide avanzar? Dice, hay muchos textos acerca de que debemos nosotros como cristianos esforzarnos. Podemos ver en el libro de Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, tenemos la palabra, tenemos el mensaje, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando nos detenemos a ver las circunstancias? Si verdaderamente nosotros confiamos en Dios, no nos podemos quedar detenidos. No podemos quedarnos parados viendo solo los problemas, sino luchar con la palabra. Amén. Por eso, mis hermanos, podemos ver a muchos personajes en la Biblia, que muchos se esforzaron para seguir adelante. Pero ¿sabe una cosa? No lo hicieron en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. Se esforzaron en mantenerse firmes en la palabra de Dios. Se esforzaron en mantenerse firmes en las instrucciones que recibían de Dios. Amén. Se esforzaron en cambiar su manera de pensar, en no tener miedo a los problemas, en no tener miedo a lo que se les enfrentaba, sino confiar en Dios, en que Dios va a obrar, en que Dios es el que iba a luchar, en que Dios es el que iba adelante ante cualquier circunstancia. Pero hoy en día, de repente se nos olvida esas palabras. De repente no vemos a Dios y nos desanimamos. Y están los problemas ahí enfrente. Y no seguimos adelante. Dios nuestro Señor nos manda que nos esforcemos. Isaías 41:10 también dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Qué dice? Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre, mis hermanos. Esa palabra siempre debemos de tenerlo nosotros presentes en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Debemos de tenerlo presente. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Pero ¿qué tienes que hacer? Esforzarte en creerle a Dios, en tener fe. En confiar en que Dios verdaderamente te va a ayudar. Pero tienes que tener fe. Si nosotros no tenemos fe, las circunstancias nos van a consumir. Si nosotros no confiamos en Dios, los problemas nos van a derrotar. Y nosotros tenemos un Dios más grande que esos problemas. Tenemos un Dios más grande que cualquier problema. Dios no le impide que sus hijos avancen. Porque Él es grande, Él nos lleva hacia adelante. Él es quien va luchando. Él es Dios. Es Dios, mis hermanos. Dios nos ha dado toda la armadura. Toda la armadura, lo que escuchamos, el escudo, la espada, el yelmo, el calzado, el cinto, tenemos toda la armadura. Pero ¿qué estamos haciendo con la armadura? Tenemos puesto la armadura, pero no sabemos usarla. En medio de los problemas, bueno, viene el Señor, pero no hay esa fe. Algunos tienen la armadura y ya están parados. A ver qué sucede. No, tenemos que ponerla en acción. Poner en acción esa armadura de la que aprendimos. Vienen los problemas y ¿con qué nos vamos a defender? Con el escudo. ¿Y con qué vamos a luchar? Con la espada, con la palabra de Dios. ¿Con qué vamos a afirmar nuestras vidas? Con la palabra. Firmes en el Evangelio. Ahí está la armadura, mis hermanos. Ahí está la armadura. Nada puede separarnos del amor de Dios. Nada, mis hermanos. Cuando nosotros estamos firmes, nada. La pregunta que hago en esta noche, y que me la hice yo también cuando estaba estudiando,
Dice, ¿dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás esforzando? ¿Qué estamos haciendo? En medio de los problemas donde estamos parados, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos luchando? ¿Estamos confiando en Dios? ¿O simplemente vemos que los problemas nos llevan hacia abajo? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Estás vestido con la armadura o estás sin la armadura? ¿O estás con la armadura pero sin usarla? Úsala, mi hermano, úsala. Yo te pregunto, ¿lo que ves a tu alrededor te detiene? ¿Lo que ves a tu alrededor te hace retroceder? ¿Lo que ves a tu alrededor, las circunstancias, los problemas, te hace tomar decisiones sabias o incorrectas? ¿Lo que ves a tu alrededor te separa o te une más a Dios? Porque hay veces cuando hay una circunstancia nosotros nos ponemos más en oración y hay una unión con Dios, hay una unidad con el Señor. Pero hay veces cuando hay circunstancias difíciles, hay problemas, ¿qué hacemos? Nos separamos de Dios. Dios no se separa de ti, nosotros somos los que nos separamos de Dios. Debemos estar firmes. Sin la armadura de Dios, cualquier problema que veamos a nuestro alrededor nos va a detener, nos va a impedir que avancemos. Si tus ojos no están puestos en Dios y están más puestos en el hombre, no vas a crecer, no vas a vencer. Nuestra vida cada día en Cristo Jesús debe ir de victoria en victoria, en cada prueba ir hacia adelante, en cada aflicción ir hacia adelante, en cada problema ir hacia adelante. Sin embargo, parece que a veces en vez de ir hacia adelante, vamos en declive. Y hay unos dichos por ahí, ¿no? Te vas de pechito. No, ya ni de pecho, vas de cabeza. O sea, así como el avión. Así vamos a veces, en vez de ascender, en vez de creer, en vez de estar creciendo espiritualmente, en vez de creerle más, de confiar más cada día en el Señor, de ser más fuertes en su palabra, de ya no de tanto de recordar, sino de vivir, de que nuestra vida sea totalmente en el Señor. Cada acto, cada pensamiento y en cada problema tengas siempre tu vida lleno de la palabra. Así debe ser, mis hermanos. Y hay un personaje en la Biblia que siempre lo hemos mencionado y lo vamos a mencionar como ejemplo en esta enseñanza: Pedro. Pedro, mis hermanos, él tuvo miedo cuando se empezó a hundir. Si me quiere acompañar, en Mateo 14, Mateo capítulo 14. ¿Ya lo tiene? Si alguno se está durmiendo, le vamos a preguntar y que se ponga de pie para leer, para que no se duerman, mis hermanos. ¿Ok? Mateo 14, y vamos a leerlo un poquito hacia atrás, en el 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, pasado de la medianoche, Jesús vino sobre el mar. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, como cuando uno se asusta, como cuando alguien escucha algo en la casa afuera, voces de miedo.
Y más aún, imagínense viendo a alguien que viene caminando en el mar. Pero enseguida, dice aquí, Jesús les habló diciendo, tened, ¿qué dice? Ánimo, yo soy. Y luego, ¿qué dice? No. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué nos desanimamos? Si el Señor nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabes en quién estás confiando? Estamos confiando en Dios, en aquel que es creador de todo, mis hermanos, en aquel que caminó sobre las aguas. ¿Alguien puede caminar? ¿Alguien puede hacerlo? Aquel que descendió en el aire, ¿alguien puede hacerlo? No. El hombre inventa muchas cosas para poder llegar a la luna y otros lados, pero Dios es Dios, mis hermanos, no necesita de un instrumento así como nosotros. En este Dios que mencionamos, que hablamos, Él es nuestro Dios. En Él está tu confianza, en Él está nuestra confianza. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué no avanzamos entonces? Él es nuestro Dios. Un Dios, mis hermanos, con un poder, con una magnitud tan grande, mis hermanos. Bueno, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, dice Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo el Señor, ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas, caminó, dio unos pasos en el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Lo llevo un poco de ejemplo al matrimonio. Cuando empezamos un matrimonio, yo estoy casado con mi esposa, a quien amo mucho. Todo es feliz, todo es armonía cuando empezamos. Pero cuando ya empiezas a caminar en tu matrimonio, vienen las circunstancias. Lo que tú quieres, lo que ella quiere. Lo que yo quiero es diferente a lo que ella quiere. ¿Y qué sucede? Vienen los desánimos. Empiezas a tener miedo. Pero recuerda la promesa que hiciste cuando te casaste. En los problemas, en las buenas, en las malas, ahí estaré. No, se nos olvida. Se olvida en ese momento. Y así pasa con el Señor. Tienes la promesa de Dios, yo estoy contigo, yo te ayudaré, no temas. Y cuando estás en esas circunstancias difíciles, tienes miedo. Tenemos miedo, diría el otro. Nos desanimamos. Pedro al ver el viento tan fuerte, las mareas, tuvo miedo, mis hermanos. ¿Por qué? Y se detuvo, no siguió avanzando. ¿Pero por qué? Porque tuvo miedo. Su mirada ya no lo puso en Jesús. Ahí estaba el Señor, ahí estaba enfrente, estaba adelante. Pero su mirada lo desvió ¿hacia dónde? Hacia el viento, hacia los problemas que hay a nuestro alrededor. Lo detuvieron, no siguió caminando, no siguió avanzando. Sin embargo, mis hermanos, algo muy importante. Él le dijo al Señor, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Pero ¿cuántas veces, estando nosotros en los problemas, no le decimos al Señor, sálvame? ¿O cuántos le dicen, sálvame? Porque hay ocasiones cuando están los problemas y lo mejor es, no quiero escuchar a nadie, no quiero escuchar a nadie, no quiero ni ir a la iglesia. Porque ya tuviste miedo y te detuviste y no sigues avanzando. Porque ya desviaste tu mirada. En vez de ver al Señor, te ahogaste en las circunstancias. Empezaste a hundirte, como Pedro.
Pero tenemos que decir al Señor, Señor, sálvame. Extender nuestras manos. El Señor está ahí, mis hermanos. Él extendió, dice, y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Ahí está. ¿Por qué? Porque no tuvo fe. Porque no hay fe en Dios. Porque no hay confianza en Dios. ¿Por qué dudas? Le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? Por el temor, por el miedo de seguir avanzando. Pero si tú le dices, Señor, sálvame, el Señor te va a salvar, te va a extender su mano y te va a sacar de esa circunstancia, de ese hoyo, de ese agua que te está ahogando, que te está hundiendo. Pero tienes que decirle, Señor, sálvame. Pedro, mis hermanos, vio a Jesús, escuchó su voz y le dijo, ven, ven. Así el Señor a veces, hoy quizá algunos están escuchando la palabra, están escuchando la voz del Señor diciéndoles, esfuérzate, levántate, yo estoy contigo. Así el Señor le dijo a Pedro. Así el Señor le ayudó. Si nosotros le decimos al Señor, sálvame, Él nos va a ayudar. Él nos va a salvar, pero tenemos que tener confianza en Dios. Tu barca puede ser tu familia. Tu barca ahora puede ser tu matrimonio. Y puede que en estos momentos estés en tempestad, en angustias, en aflicción. Quizás estás dando, algunos quizás están dando los primeros pasos en el Evangelio, caminando hacia Dios. Pero el Señor les dice, no se desanimen, confíen en mí. Él extiende su mano para llevarnos hacia adelante. Pues entonces, mis hermanos, no nos detengamos. Cobren ánimo. Apóyate en Cristo Jesús, confía en Él, fortalécete en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. ¿Fortalécete en qué? En el poder de la fuerza de Dios, no de tu fuerza, no de tus ideas, en la fuerza de Dios. Delante de Dios, mis hermanos, por más grande que sea la tempestad, Él lo calma, pero debes de confiar en Dios. El Señor nos dice ahora en su palabra, persevera, esfuérzate. El Señor nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. Estamos confiando en el vencedor, estamos confiando en Jesús, en aquel que venció al mundo. Toda aflicción, todo desprecio, Él lo venció. Todo rechazo, Él lo venció. Si hoy en día a ti te rechazan porque eres cristiano, recuerda la palabra de Dios, Él venció. Él venció. Venció el mundo. Por eso, como cristianos, no deberíamos de tenerle miedo a las cosas del mundo, porque tenemos a Jesús en nuestras vidas. Amén. Juan 16:33, si lo quiere anotar. Ahí es donde está. Mis hermanos, nuestros ojos no está puesto en un amigo, no está puesto en un familiar. Nuestros ojos no está puesto en el presidente, en el gobernador, o en alguien que promete cosas o promesas que no los cumple. Nuestros ojos está puesto en Cristo Jesús, en aquel que cumple sus promesas. Pero tú tienes que confiar. Nosotros debemos de confiar. En Él está puesto nuestra mirada. Él venció al mundo y aún más, mis hermanos, es quien nos da las riquezas espirituales. Cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros confiamos en su palabra, Él nos da bendiciones espirituales, sabiduría, conocimiento de su palabra, discernimiento. Esas son las bendiciones de Dios. Lo más importante, mis hermanos, lo más importante viene de Dios. Y aún más, dice el Señor, para que en mí tengas paz. En Él hay paz. ¿Cómo está tu circunstancia?
¿Dónde estás parado ahora? Pero hay muchos que no le dicen nada a Dios, mis hermanos. En lugar de decirle al Señor, sálvame, no le dice nada, no le buscan. Siguen detenidos, no crecen. ¿Y sabe por qué? Por el orgullo que hay en el corazón, porque no confían en Dios, porque vivimos dándole la victoria ¿a qué? A la carne, y no al espíritu que Dios ha puesto en nosotros, esa nueva vida. La palabra de Dios dice, mira hacia adelante, puestos los ojos, ¿en quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En él está puesta nuestra confianza, en nuestro Señor Jesús. El objetivo, mis hermanos, de esta enseñanza de esta noche es que cada uno, cada quien, analice dónde está parado, si estamos avanzando como cristianos o si hay algún problema que no permite que avancemos. Si es así, si hay algo, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para confiar verdaderamente en Dios? ¿Qué esperamos para buscarle? ¿Qué esperamos para decirle a Dios, ayúdame, Señor? ¿Qué esperamos para esforzarnos, para fortalecernos en el poder de su fuerza? ¿Qué esperamos? ¿Que se destruye todo? ¿Que se desintegre nuestra familia? ¿Qué esperamos? Buscar a Dios, mis hermanos. Tenemos que buscar de Dios. Hebreos 12, acompáñame a Hebreos 12, 1, 2. Alguien que lo tenga rápido de este lado, que se ponga de pie y que lo lea con voz fuerte, por favor, de este bloque. ¿Se acuerdan que les dije para que no se durmieran? Mi hermano, se pone de pie. Usted. Por favor, sí, con voz. ¿No lo tiene? ¿Alguien que lo tenga de este bloque? Hebreos 12, 1. Por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está, mis hermanos. Gracias, mi hermano. Ya no se vayan a dormir. No se crean. Bueno, mis hermanos, ahí está. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera no termina aquí. La carrera no ha terminado. La carrera sigue. No quisiera poner ejemplo el de fútbol, ¿verdad? Pero ya los dejaron algunos, ya no llegaron a la meta. Y ahí se quedaron. Pero ¿sabe qué? Para nosotros los cristianos, ahí donde estás, tienes que esforzarte. Aunque si te caes, levántate, sigue corriendo. La meta está hacia adelante. La meta está allá adelante, mis hermanos. Y está para todos los que creen en Jesús, para todos aquellos que se esfuerzan. Ahí está la meta. No se detiene aquí. Está hasta el final. Hasta el final, mis hermanos. ¿Qué decía Pablo? Yo corrí la carrera. Se sintió satisfecho. Así debemos de llegar en ese momento. Si no viene el Señor antes y nos vamos nosotros primero, pues debemos de tener esa satisfacción. Señor, corrí con paciencia la carrera y aquí estoy, Señor.
hasta el último segundo. Amén. Puestos los ojos en Jesús, dice en el 2, ahí en el 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quita todo peso, dice, quita todo peso que no te está dejando avanzar, quítalo. Toda preocupación, tristeza, ¿pero en qué? En la palabra del Señor, quítalo, ponlo a un lado. Eso no nos deja avanzar. Los problemas que llevamos no nos dejan avanzar. No avanzamos como cristianos, no crecemos. Tenemos que, dice, quita ese peso. Quítalo. Mateo 11:28-30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahí está la palabra del Señor. Venid a mí todos. No dice algunos, no dice todos. Todos los que confíen en Él, los que tienen ese peso que no los deja avanzar, dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, ¿qué dice? Os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. ¿Qué peso podemos encontrar cuando tenemos gozo? Pues no hay ningún peso porque estamos gozosos. ¿Qué peso podemos sentir cuando descansamos en el Señor? Nada, porque estás gozoso. Los mandamientos que el Señor nos da no tiene peso, no son pesados, pero debemos de confiar en Dios. Confiar en Él, mis hermanos. Pero las cosas del mundo que llevamos, sí, trae peso. La preocupación. Y ese es el peso que no podemos llevar. Y ese es el peso que no nos deja avanzar. Ese es el peso que no podemos avanzar, caminar, crecer como cristianos. Ahora, mis hermanos, nosotros, cada uno, mencionamos una vez más, cada uno tiene la armadura, sabe cómo usarla, recordando la palabra de Dios, mis hermanos, practicándola, ponerlo en práctica, esforzarnos, luchar por seguir adelante. Nada, escuche bien, nada nos puede separar de Dios cuando nosotros estamos confiados en Él, nada. Romanos 8:35-39 dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios, mis hermanos, si nuestra confianza está en Él? ¿Qué nos puede impedir a que sigamos avanzando si nuestra confianza está en Dios? ¿Quién nos puede impedir si nuestra confianza está en aquel que venció, que llegó a la cruz? Amén. ¿Qué nos puede impedir? Nada, nada, mis hermanos. Mencionaremos 3 puntos, 3 cosas que puede detener el crecimiento o seguir avanzando. Número 1, el pecado. El pecado significa errar al blanco o fallar. Toda acción, pensamiento o actitud que va en contra de la voluntad de Dios y que separa al ser humano, ¿de quién? De Dios. El pecado. Eso es lo que separa de Dios, mis hermanos. Pecado es lo que aleja el hombre con Dios, porque Dios es santo, 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 y Él quiere que sus hijos vivan en santidad.
Sin embargo, mis hermanos, para nosotros como hijos de Dios, que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, ¿sabe una cosa? Ya hemos muerto a ese pecado. Hemos muerto al pecado. Cristo nos dio una nueva vida y en esa nueva vida es la que nosotros debemos de perseverar. No en esa vida pasada, no en esa vieja vida, sino en la nueva vida que Cristo ha puesto en cada uno. En aquellos, en nosotros, que le aceptamos en nuestra vida. Amén. Pero entonces, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces el pecado nos impide caminar? La carne. Esa carne, esos pensamientos, que también la palabra nos dice, renovaos vuestros pensamientos. Pero esta carne, mis hermanos, que se exalta cuando ve una circunstancia difícil, que teme cuando ve un problema, que se aira cuando algo se le atraviesa y no le gusta, ese es el que actúa de esa manera. Pero nosotros, en lo espiritual, mis hermanos, tenemos la nueva vida. Y en esa nueva vida tenemos que luchar, mis hermanos. No vivir en ese pecado. Porque ¿sabe una cosa? El Señor también nos dice y nos recuerda que si alguno falla, ¿qué tenemos? Abogado. ¿Para con quién? Para con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:1. Tenemos abogado para con el Padre. Sin embargo, esto no es un motivo para, bueno, ya tengo un abogado, no pasa nada, sigo pecando. No, no peques. Ya no vivamos más en el pecado. Ya no alimentemos más a la carne. Esa carne ya debe estar muerto. Sino fortalecernos en la nueva vida que Cristo ha puesto en nosotros. En ello hay que fortalecernos. En la palabra, con la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, este punto no es un obstáculo que pueda detenernos en continuar en el Evangelio, en fortalecernos. El pecado no es un obstáculo. Tenemos la palabra de Dios, pero tenemos que ponerla en práctica, tenemos que vivirla, tenemos que dejar a un lado la vieja vida y fortalecernos en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Eso es importante, mis hermanos. Por tanto, este punto, sí, muchos se alejan por este punto, mis hermanos. Muchos se apartan de Dios por el pecado. Se alejan de Dios por el pecado. Pero para los hijos de Dios no debe ser un obstáculo. No debe detenernos en seguir avanzando. Porque si fallas, el espíritu que tienes, que el Señor ha puesto en ti, siempre te va a decir, ya perdona, no está bien lo que hiciste, ve y pide perdón. O alguno se siente feliz cuando peca, cuando falla. No, ¿verdad? Cuando uno se enoja así como que viene el espíritu, recordamos la palabra y te dice, hey, fallaste, no está bien, ya no te enojes, ya no te enojes. Y es tan claro a veces que escuchamos la voz de Dios. Amén. El segundo punto, mis hermanos, es la ignorancia. Este se refiere a la falta del conocimiento o comprensión sobre la voluntad de Dios, sus mandamientos y la verdad de la palabra. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, cualquier circunstancia, ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo la vamos a afrontar si no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida? Vienen los problemas y ¿con qué nos defendemos? Ni siquiera un versículo viene a tu mente. Nada. Hace unos días sucedió algo con mi papá, le picó una serpiente venenosa, la preocupación vino en toda la familia y de repente como que se te olvida todo. Pero la palabra de Dios, mi hermano, siempre estuvo ahí presente. Confía en mí, decía el Señor, confía en mí, o sea, Él es Dios, mis hermanos, confiamos en un Dios grande, poderoso, pero cuando no tenemos la palabra, mis hermanos, es muy fácil que podamos ser vencidos por el miedo, por el temor, es muy fácil. Pero cuando tenemos la palabra en nosotros, en las circunstancias difíciles viene la palabra y nos fortalece. Viene la palabra y nos anima, nos levanta, nos da fuerzas para seguir adelante, para seguir confiando y confías más aún en el Señor. Te fortaleces más en Dios. Así debe ser nuestra vida, mis hermanos, fortalecidos cada día. Y sabe una cosa, ¿sabe cómo podemos afrontar este punto acerca de la ignorancia? Leyendo la palabra de Dios, buscando a Dios en la oración, asistiendo a la iglesia y escuchando las enseñanzas. No podemos nosotros tener conocimiento si no leemos, si no escuchamos, si no oramos, si no venimos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? ¿Cómo queremos que Dios nos dé sabiduría, conocimiento, si no le buscamos, si no leemos su palabra, si no oramos, si no estamos en comunión con Él? Es como estar con la mamá y la hija. Mamá, enséñame a cocinar. Pero si no vas a que te enseñe, nunca vas a aprender. Es la verdad. Nunca vamos a aprender si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no leemos, no le buscamos. Dios es quien nos va capacitando, mis hermanos. Dios es quien nos va enseñando. En cualquier empresa que tú vas, no te van a poner a trabajar de inmediato. Te van a capacitar, te van a enseñar para que aprendas, porque no tienes el conocimiento. Porque si te ponen ahí, vas a ser un destrozo. Sin embargo, mis hermanos, para tener este conocimiento hay que leer la palabra de Dios. Por eso es necesario anotar los versículos. Y cuando vaya a su casa, lee, a ver qué me dijo aquel hermanito que estaba allá adelante. Vamos a ver si es cierto. Léalo otra vez. Dale una repasada, dos. Miren, mis hermanos, el Señor habla de diferente manera. Yo a veces leo un versículo y me habla y lo vuelvo a leer y te vuelve a hablar, según la condición de nuestra vida, la necesidad que tenemos en nuestra vida. Dios te va a hablar de esa manera. Y yo sé que cada uno, al Señor le está hablando de diferente manera, según la condición de cada uno. Así es como Dios nos habla, mis hermanos. El tercer punto, las excusas. Las excusas. Este se refiere a las justificaciones, pretextos, que muchas veces las usamos. ¿Para qué? Para evitar responsabilidad ante Dios. Pero ¿sabe qué? Eso es un problema. Esto es un obstáculo.
Esta de las excusas es un obstáculo para justificarnos de no afrontar una responsabilidad. Y nos separa de Dios. Las excusas, y anótelo si quiere, dice, las excusas o justificaciones llevan a las personas a justificar sus acciones en lugar de hacerse responsables de ellas. Una vez más, las excusas o justificaciones llevan a las personas a justificar sus acciones en lugar de hacerse responsables de ellas. ¿Conoce una historia? Adán, vamos a ese texto. Génesis 3, del 12 al 13. Un claro ejemplo, mis hermanos, cuando Adán y Eva desobedecieron a las instrucciones de Dios, ¿saben qué hizo Adán? Buscó justificarse. ¿Y a quién culpó? Ella es la culpable. ¿Qué hizo? Se justificó. ¿Y qué hizo la mujer? La serpiente se justificó. Él me dijo, justificaciones. ¿Saben que esa justificación, esa excusa, lo separó de la presencia de Dios? Lo sacaron del huerto por justificarse, por no afrontar la responsabilidad. Estas justificaciones lo único que hacen es alejarnos de Dios, mis hermanos, y hacen que sea más difícil arrepentirnos porque no queremos reconocer nuestra propia condición. ¿Conocerá alguna historia similar? Por consecuencia, no avanzamos. Nos quedamos estancados. Las excusas nos impiden las bendiciones, las riquezas espirituales. Mis hermanos, no permitamos esto. Debemos de esforzarnos en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No pongamos excusas de las que nos podamos arrepentir. No las pongamos, mis hermanos. Tenemos que afrontarlos. Tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Si nosotros fallamos, tenemos que reconocer delante de Dios, no culpar a otros, no hacerlo de esa manera. Esto se da mucho en los matrimonios. ¿A quién le echa la culpa al hombre? A la mujer. ¿La mujer le echa al hombre? No, es que él tiene la culpa. No, ella tiene la culpa. Es que los hijos. No, es que nuestros padres. Ahí están las excusas. En vez de afrontar y reconocer dónde se origina todo ese problema, en vez de afrontarlo, decirle, sí, Señor, perdónanos. Líbranos, Señor, de esto. No pongamos excusas, mis hermanos, porque nos alejan de Dios. No pongamos excusas porque desintegra todo. Nos apartamos de la presencia de Dios, como le pasó a Eva, a Adán. No pongamos excusas. Ahí donde estás, piensa un poco. ¿Qué te está deteniendo para seguir avanzando? ¿Qué te detiene para tomar la decisión de seguir avanzando y buscar de Dios? No podemos solos. No podemos avanzar solos. Necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer que
necesitamos a Dios en nuestra vida. Es necesario reconocer que Dios debe gobernar en nuestro hogar, en nuestra familia. Es necesario, mis hermanos, necesitamos de Dios. Nadie puede hacer las cosas solo, necesita de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la sabiduría de Dios, necesitamos fortalecernos con la palabra de Dios para afrontar cualquier circunstancia difícil. No nos opongamos a la voluntad de Dios, mis hermanos, más bien busquemos a Dios, descansemos en Él y fortalecernos en el poder de su fuerza. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, orando todo tiempo, suplicándole al Señor, rogándole a Dios. Eso es lo que debemos de hacer, llegar al Señor ante su presencia y orar, decirle, Señor, dame fuerza. Señor, dame sabiduría. Señor, te necesito. Ayúdame, Señor. No puedo solo. Eso es lo que debemos de decirle al Señor. No podemos solos. Necesitamos de Dios, mis hermanos. Él es nuestra fortaleza, dice el Salmos 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Ese es nuestro Dios, mis hermanos, un Dios grande. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y le damos gracias a Dios por la palabra? Ahí en tu lugar, dile gracias, Señor, gracias porque Tú has sido bueno, has sido fiel, has sido un Padre, Señor, de misericordias. Tu palabra, Señor, siempre está presente, Señor, para ayudarnos, para salvarnos, para guiarnos, Señor, para hacernos crecer, Señor, cada día, para tener esas armas, Señor, esa armadura para poder afrontar, para poder luchar contra aquellos problemas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tus hijos. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Dile ahí con tus palabras. Ayúdame, Señor. Te necesito. Te necesito en mi vida, Señor. No puedo solo. Te necesito, Señor. Si tú estás en momentos de aflicción, en momentos de angustia, dile al Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja. Él siempre está ahí y extiende su mano para ayudarnos, para salvarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para hablar a nuestra condición. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno y has sido fiel, Señor, en cada momento, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú estás con cada uno de tus hijos, Señor. Y te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu soberanía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hay un lugar donde el cielo desciende, donde el corazón aprende a ver, donde se honra el nombre de Eterno y su presencia se puede. Casa de Oración Santa Fe agradece tu visita. Dale seguirnos y a la campanita para recibir nuevas prédicas. Comparte nuestra predicación. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Que Dios ha marcado para